Pues bienvenidos todos a la presentación. Esta es la segunda parte de interpretación del hemograma. Vamos a hablar sobre línea blanca y plaquetas. Principalmente vamos a estar como oradores José Manuel Fernández, vicepresidente del grupo de Mato-Onco, y yo, Lina Ramírez, directora de investigación del grupo de pediatría. Hoy nos acompaña como invitada especial la doctora Lida Amparo Rengifo, hematóloga pediatra de la Fundación Jardín Infantil y también trabaja en la Universidad del Rosario. Entonces, no siendo más, comencemos. Bueno, perfecto. Entonces demos comienzo a esta presentación. Recordemos que ayer ya vimos las generalidades de qué es un hemograma e interpretamos el eritrograma de forma concisa. Entonces, intentemos empezar digamos, esta presentación de lleno con la línea blanca y con el conteo de leucocitos. Entonces, este parámetro es el número de leucocitos que se encuentran en la sangre periférica en un determinado momento. Y en el adulto, los valores normales van a ser considerados entre 4.500 y 11.000 células en periferia. Recalquemos que si el paciente tiene células superiores a las 11.000, se llama que el paciente está en una leucocitosis. Y si tiene menos de 4.500, se le denomina leucopenia. Esta leucopenia o esta leucocitosis puede deberse a una o varias de las subpoblaciones leucocitarias, las cuales vemos esquematizadas en el frotis de sangre periférica de la derecha. Podemos ver las más importantes siendo los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y la célula que vemos en la esquina superior izquierda con ese núcleo en forma de C, que se va a denominar callado o banda, la cual vamos a profundizar posteriormente en la presentación. En cuanto a la población pediátrica, este conteo, al igual que lo vimos ayer, va a depender de la edad del paciente. Por ende, vamos a tener que utilizar, como ya conocimos el día de ayer, estas tablas en las cuales nos muestran estos promedios dependiendo de la edad. En cuanto a la leucopenia, todo paciente con un valor por debajo de 4.500 lo vamos a considerar como leucopenia y debe estudiarse. En cuanto a la leucocitosis, vamos a ver que esta va a ir variando dependiendo de la edad. Entonces, para podernos acordar un poco más de estos valores, traje acá estos valores que nos van a permitir tener una aproximación un poco más exacta. En cuanto a los recién nacidos, los valores para leucocitosis tienen que superar los 32.000. En cuanto a los pacientes menores a un mes, vamos a tener valores por encima de 19.500 para considerarlo como una leucocitosis. En los pacientes menores a un año, van a ser valores por encima de 17.500. De un año a 5 años, valores por encima de 15.500. Y de 5 a 11 años, valores por encima de 13.500. Como vemos, lo que se identifica es que más o menos en cada momento se van a disminuir 2.000. Siguiendo con esto, hay algo que se identifica en los niños, que hemos podido identificar, que es la reacción leucemoide. Esta hace referencia al aumento de leucocitos dentro de valores entre 20.000 y 50.000. Ya cuando tenemos valores por encima de 50.000, nos debe dar como ese llamado de alerta, ya que esto puede ser una manifestación de una leucemia. En cuanto a esta reacción leucemoide, se ha visto relacionada tanto con infecciones como con medicamentos. Y una de las infecciones con las cuales se ha relacionado más es con la infección por Bordetella pertussis. Entonces, como ya sabemos, este síndrome coqueluchoide puede afectar tanto a adultos como a pacientes pediátricos, pero en los niños se ha visto que esta reacción es mucho más fuerte. Entonces, se ha visto que esto característicamente genera un aumento de leucocitos y se ha relacionado más que todo con linfocitos. Y esta reacción en estos pacientes con esta infección se ha visto como un factor de mal pronóstico. Asimismo, en cuanto a los medicamentos, se ha visto también relacionada con el uso de distintos medicamentos, principalmente con los corticoides, durante su iniciación. Y se ha visto más que todo con un aumento de polimorfonucleares. Listo. Ya habiendo evaluado qué es el conteo general de leucocitos, vamos a empezar a desglosar cada una de las poblaciones leucocitarias que son de relevancia. Empezando por los neutrófilos. Como sabemos, el neutrófilo es un tipo de granulocito que es partícipe en la respuesta inmune innata en el humano.
Tiene varias características que son relevantes para su identificación. Como podemos ver en el frotis de sangre periférica que está a la izquierda, nos encontramos con un leucocito que en su citoplasma tiene una serie de gránulos, los cuales va a utilizar para ejecutar su respuesta inmune. De ahí es donde viene el nombre granulocito. Asimismo, podemos notar que el citoplasma de esta célula es una coloración bastante neutra, por lo que también se le llama neutrófilo. Asimismo, podemos ver el núcleo de esta célula, el cual tiene normalmente 3 a 5 lobulaciones, considerando un paciente normal. La cantidad de lobulaciones en el neutrófilo es supremamente importante, ya que dependiendo de la condición que se esté presentando en un determinado caso, puede haber hiposegmentación o hipersegmentación del núcleo, que puede ser marcador importante de varias patologías. Sin embargo, una de las cosas más importantes a mencionar del neutrófilo es que es la subpoblación leucocitaria más numerosa en el paciente adulto, que en porcentaje, si consideramos un 100% de todos los leucocitos en periferia, los neutrófilos constituyen aproximadamente un 55 a 70%, que se traduciría en absolutos más o menos de 1.500 a 7.000 células. Inferior a 1.500 vamos a considerarlo neutropenia y superior a 7.000 como neutrofilia. Ahora, es importante hacer una puntualización en una célula que está muy relacionada con el neutrófilo, que ya habíamos hablado anteriormente, los callados o las bandas. Si recordamos la hematopoiesis que se dio en una charla anteriormente, sabemos que el callado es un precursor mieloide inmediatamente anterior al neutrófilo ya formado, de la misma forma que el reticulocito es anterior al eritrocito, como vimos en la charla de ayer. Y asimismo, su presencia va a denotar un esfuerzo medular compensatorio sobre alguna enfermedad o alguna condición que ejerza estrés sobre la línea mieloide. En un paciente normal, los valores de callados o bandas deben ser de 0 a 3%. Y es importante recalcar en el hecho de que pueden presentarse otros precursores mieloides en el frotis de sangre periférica, como lo son, por ejemplo, los metamielocitos, los mielocitos y los promielocitos, que en caso de poderse ver, van a ser señaladores de una condición patológica que debe entrarse a evaluar. En cuanto a los neutrófilos en el paciente pediátrico, es importante recalcar que en el paciente pediátrico se presenta algo que se conoce como la inversión de la fórmula. En los niños, las proporciones de los leucocitos son distintas, como ya sabemos y como ya se mencionó. En los adultos predominan los neutrófilos, pero en los niños esto no es así. En el recién nacido, como tal, entre las primeras 12 horas, vamos a tener un predominio de neutrófilos. Estos van a disminuir y más o menos desde el mes a los 5 años vamos a tener un predominio estrictamente linfocitario. Ya posterior a los 5 años, se empieza a evidenciar que desde los 5 a los 11 años, estos valores se empiezan a igualar y vamos a terminar con unas proporciones prácticamente como las del adulto. En cuanto a la neutrofilia, la vamos a considerar con valores por encima de 7.000 y la neutropenia dependiendo de la edad. Menos de un año lo consideraremos como menos de 1.000 y mayores de un año como menos de 1.500. La clasificación en un paciente normal va a ser entre leve de 1.000 a 1.500, moderada de 500 a 1.000, severa menores de 500 y profunda menores de 100. Es importante recalcar que en el paciente oncológico esta clasificación va a variar, ya que va a ser de 500, 200 y 100. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que un valor de neutropenia bastante severo o profundo nos puede generar problemas y complicaciones durante la evaluación de un paciente, ya que un paciente que genere infección con estos valores de neutropenia no va a tener las mismas reacciones que tenemos en un paciente normal. Por ejemplo, un paciente con una neumonía con unos valores de neutrófilos por debajo severos, vamos a evidenciar que en su radiografía de tórax no vamos a poder identificar consolidaciones, pero esto no significa que el paciente no esté infectado. Listo. Ya habiendo visto la primera subpoblación, vamos a pasar a la segunda más común en el adulto, que son los linfocitos. Recordemos entonces que estos leucocitos son encargados de la respuesta inmune adaptativa en el ser humano y son especialmente relevantes en lo que se refiere a defensa contra infecciones de tipo viral. Como ya mencionamos, es la segunda subpoblación leucocitaria más común en el adulto. Sin embargo, considerando lo que nos expuso Lina anteriormente, dependiendo de la edad del paciente, puede llegar a ser la primera más importante.
En porcentaje se considera un rango normal de 20 a 40% del total. Y en absolutos esto se traduce a 1.500 a 6.500 células. Inferior a las 1.500 vamos a considerarlo como linfopenia y superior a las 6.500 células vamos a considerarlo como linfocitosis. Y digamos que acá es muy importante recordar un concepto que aprendimos ayer con respecto al frotis de sangre periférica, como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Si recordamos lo que hablamos el día de ayer en la charla de eritrograma, sabemos que el tamaño de un eritrocito normal debe ser aproximadamente concordante con el núcleo de un linfocito. En caso, por ejemplo, de esta diapositiva, podemos ver que los eritrocitos que están al lado del linfocito que se presenta en el centro de la pantalla no cumplen esta regla y son marcadamente microcíticos o más pequeños. Sin embargo, viéndolo por otro lado, si se tiene una población eritrocitaria con características normales, los linfocitos deben ser con el núcleo aproximadamente del tamaño de un eritrocito. ¿Esto por qué es relevante? Porque en caso de que se tenga unos eritrocitos que consideremos normales y hay un linfocito que sea supremamente más grande, este hallazgo, conjunto con otros, como por ejemplo la presencia de nucleolos o prolongaciones en su citoplasma, o por ejemplo la laxitud de la cromatina en su núcleo, va a indicar una condición patológica que en el caso del paciente debe estudiarse. Lo siguiente a mencionar son los monocitos, que es la tercera población en la sangre, que son, como sabemos, leucocitos que posteriormente se diferencian a macrófagos en los tejidos. Eso significa que tienen un importante rol en la respuesta inmune innata aguda y crónica, sobre todo en la parte crónica por el hecho de que es una célula presentadora de antígenos. Como características morfológicas podemos ver que no hay gránulos visibles en su citoplasma y resaltamos la forma del núcleo que se encuentra arriñonada o en forma de riñón, que va a ser característico de esta célula. En porcentaje, ellos componen de 0,8% de la sangre del paciente y esto se traduce a más o menos 0,800 células en lo que se refiere a un conteo absoluto. En el adulto consideramos un conteo mayor de 800 como monocitosis. En pediatría, vamos a considerar como tal un recuento mayor al 8% también como monocitosis. En pacientes menores de 2 años, un conteo por encima de 1.000 y en mayores de 2 años, un conteo por encima de 800. Es importante recalcar que un conteo por encima de 1.000 en un paciente pediátrico nos debe dar también esa pista, ya que este es uno de los criterios precisos para el diagnóstico de la leucemia mielomonocítica juvenil. Entonces, si tenemos como tal un valor como este, tenemos que sospechar en uno de estos síndromes, ya que es un síndrome mieloproliferativo crónico del niño. La siguiente población relevante van a ser los eosinófilos, que en este caso es otro tipo de granulocito, así como lo es el neutrófilo, que característicamente tiene un núcleo bilobulado, como podemos ver en la diapositiva a la izquierda, que también los histólogos le llaman algunas veces ojos de búho o ojos de lechuza, a diferencia de las 3 a 5 segmentaciones del neutrófilo, que también en su citoplasma tiene la presencia de gránulos de una coloración roja-naranja intensa, una coloración eosinófila, de allí donde deriva su nombre. Este leucocito es encargado de la respuesta parasitaria y la respuesta alérgica en el paciente y más o menos va a equivaler a un 1 a 5% de la sangre del conteo de leucocitos total, que en absoluto sería aproximadamente de 0 a 450 células. La eosinofilia entonces es una característica relevante cuando lo encontramos en un paciente, ya que se puede dar en un amplio acervo de condiciones. Algunas de las más importantes, digamos, resaltamos una parasitosis por helmintos, una helmintiasis. También podemos incluir el síndrome de larva migrans, por ejemplo, y diferentes condiciones alérgicas, como son los eczemas en dermatología o como lo es el asma, por ejemplo. Respecto a la eosinofilia, hay una ligera discrepancia que siempre tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de la bibliografía disponible, por el hecho de que la clasificación en leve a moderada a severa tiende a variar dependiendo del autor que la exponga. Entonces, esta clasificación, pues tenemos acá dos, dos fuentes que nos dicen estos dos valores diferentes. La primera, de 500 a 1500, siendo leve, de 1500 a 5000, siendo moderada, y mayor a 5000, siendo severa.
También podemos considerarlo, según otra bibliografía, de 450 a 1000 leve, de 1000 a 1500 moderada y mayor a 1500 severa. La elección de alguna de estas dos, digamos, escalas debe depender del contexto clínico del paciente y de la situación en la que se encuentra para poder hacer una elección acertada. Continuando con los basófilos, estos son granulocitos que se encuentran principalmente relacionados a reacciones de hipersensibilidad. Se han visto con fármacos o con alimentos. Como tal, son reacciones mediadas por IgE, en las cuales se genera una liberación de histamina, bradichinina, serotonina y heparina. Esto nos va a permitir que se generen reacciones para poder neutralizar el agente. Vamos a considerar basofilia cuando tenemos niveles por encima del 5% y por encima de 500. Es importante recalcar que la vasopenia, la monocitopenia y la eosinopenia no van a tener relevancia clínica. Continuando como tal, vamos a hablar de la interpretación del hemograma en cuanto a las plaquetas. Entonces, el recuento plaquetario. Este hace referencia al número total de plaquetas por volumen de sangre. En cuanto a los valores de referencia, vamos a tener solo una diferencia en lo que son los neonatos, que va a ser de 100.000 a 470.000, y en los niños y adultos va a ser de 150.000 a 450.000. Es importante recalcar que en estos pacientes debemos tener en cuenta cuándo tenemos que transfundir. Entonces, cuando tenemos un conteo por debajo de 10.000, es importante transfundir, ya que el riesgo de sangrado del sistema nervioso central va a estar aumentado. Ya cuando vamos a pasar un procedimiento, tenemos que tener en cuenta que si el procedimiento es el paso de un catéter venoso central, se requieren conteos por encima de 20.000. Por ende, un conteo por debajo de 20.000. En cuanto a los procedimientos como punción lumbar o cirugías menores, necesitamos un conteo por encima de 50.000. Por ende, un valor inferior debe transfundirse. Y en cuanto a la cirugía mayor, necesitamos un conteo por encima de 100.000. Por ende, un valor por debajo de este debe transfundirse. Es importante recalcar la púrpura trombocitopénica inmune. ¿Por qué? Porque esta es una de las trombocitopenias más comunes en el niño. Esta, para parámetro de su diagnóstico, requiere un valor por debajo de 100.000 sin ninguna otra alteración del cuadro hemático. Y en estos pacientes, como tal, la transfusión no se realiza, ya que como tal la enfermedad genera una producción de anticuerpos que nos van a generar daño de las plaquetas. Por ende, una transfusión no nos va a generar un cambio en la enfermedad. Pero hay ciertos criterios en los cuales sí tenemos que transfundir. Por ejemplo, un sangrado en el sistema nervioso central, un sangrado abdominal o pacientes que requieran una cirugía inmediata. Asimismo, también venimos a hablar de la trombocitosis. Un paciente con conteo por encima de 450.000 cuenta como trombocitosis, pero empieza a ser clínicamente relevante cuando está por encima de 1.000.000. Existe algo llamado la trombocitosis reactiva. Esto hace referencia a una trombocitosis secundaria. Por ende, se entiende que son procesos extrínsecos como tal de las plaquetas que nos van a generar esta trombocitosis. Entonces se ha visto relacionado con procesos como la anemia, la pérdida de sangre, las infecciones principalmente, las virales, las micobacterias y las fúngicas, y algunas malignidades y también algunos medicamentos. Por eso mismo, al ser un proceso secundario, vamos a identificar que hay mecanismos variables para que se genere esta, tanto el aumento de la proliferación, aumento de su liberación o reducción del secuestro cuando tenemos pacientes esplenectomizados. Listo. Y por último, quisiéramos hacer una salvedad en lo que se refiere a trombocitosis, que refiere al hecho de que una vez se descarta la trombocitosis reactiva en el paciente, es prudente empezar a considerar la trombocitemia esencial. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, esto es un tipo de síndrome mieloproliferativo crónico, categoría en la cual se incluyen enfermedades como lo son la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis primaria, que es supremamente relevante en el contexto clínico. Se debe hacer un diagnóstico diferencial entonces con los otros síndromes mieloproliferativos, que se debe basar en los siguientes tres apartados. El primero siendo los criterios clínicos de cada una de las enfermedades, el segundo, el estudio de la médula ósea del paciente, y el tercero, un estudio de citogenética para JAK2. Se debe sospechar en el paciente con un conteo persistentemente mayor de 450.000 plaquetas y se debe hacer el remarque de que un conteo superior a las 600.000
va a incrementar el riesgo trombótico para el paciente. Como podemos ver en el frotis de sangre periférica de la derecha, un paciente con trombocitemia esencial, observamos la gran cantidad de plaquetas que se encuentran aglutinadas hacia el centro. En esta siguiente parte quisiéramos resaltar un par de parámetros que normalmente las personas al ver el hemograma tienden a pasar por alto y nos pueden realmente dar claves que podrían ser supremamente relevantes en el diagnóstico de determinadas condiciones. El primero de los cuales es el volumen plaquetario medio, que define el volumen promedio de las plaquetas presentes en sangre periférica. Es parecido al volumen corpuscular medio del eritrocito y asimismo se resalta la palabra promedio en esa definición por el hecho de que todas las plaquetas no son exactamente homogéneas entre sí. Los valores normales para este parámetro van a ser de 6,5 femtolitros a 13,5. Donde inferior a los 6,5 se dice que tenemos microplaquetas y superior a los 13,5 macroplaquetas. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta este parámetro? Es por el hecho de que en determinadas condiciones se encuentran alteraciones del volumen plaquetario medio. Hay algunas en donde es un hallazgo común que se encuentra en el paciente, caso tal como en la púrpura trombocitopénica inmune, que es el frotis que tenemos en pantalla, donde podemos resaltar la plaqueta que se encuentra en la mitad de toda la diapositiva. Nótese que es prácticamente del tamaño de un eritrocito. Eso denota la hiperplasia megacariocítica, porque si recordamos bien, las plaquetas salen del fraccionamiento del citoplasma del megacariocito en médula. Entonces, este denota la hiperplasia de esta célula progenitora que se manifiesta como macroplaquetas. Sin embargo, hay condiciones que se caracterizan por la presencia de macroplaquetas. Hay varios ejemplos de ellas, por ejemplo, el síndrome de Bernard-Soulier, que es supremamente relevante, el síndrome de plaqueta gris y la anomalía de May-Heglin. Esta última, que es un tipo de enfermedad que se caracteriza por una macrotrombocitopenia con presencia de inclusiones citoplasmáticas en los neutrófilos, que se denominan cuerpos semidol. Por otro lado, tenemos las microplaquetas, que también son características de algunas condiciones. De las más importantes a resaltar se encuentra el síndrome de Wiskott-Aldrich. El último parámetro que queremos exponer el día de hoy es la amplitud de distribución plaquetaria, que determina la variabilidad del tamaño de las plaquetas en un determinado momento. Como podemos ver, un paralelismo con el ancho de distribución eritrocitario en el eritrograma. Los valores de referencia para este son de 15,4% a 16,8%, sin embargo, nuevamente se hace la aclaración de que los laboratorios deben ajustar sus valores de referencia dependiendo de la población a la cual se esté estudiando. Sin embargo, mayor a 16,8% se consideraría anisocitosis plaquetaria. Este parámetro también tiene utilidad clínica en determinadas condiciones y es supremamente importante correlacionarlo con el recuento plaquetario, ya que al poder ver los dos en conjunto podemos tener una sospecha diagnóstica más certera en determinadas patologías. Por ejemplo, si tuviéramos un conteo superior a los, digamos, una amplitud de distribución plaquetaria superior a los 16,8% y tuviéramos un conteo de plaquetas inferior a las 100.000 plaquetas, podríamos estar enfrentados a una púrpura trombocitopénica inmune. Sin embargo, si tuviéramos esta anisocitosis, pero con un conteo entre las 100.000 y 50.000 plaquetas, podríamos pensar en otras condiciones. Por ejemplo, el ya mencionado síndrome de Bernard-Soulier. El día de hoy les traigo una condición muy especial que es la anemia perniciosa, que va a tener clásicamente la presencia de anisocitosis plaquetaria. En el frotis de sangre periférica acá resaltamos varios hallazgos. En primer lugar, respecto a la línea roja, podemos ver el fenómeno de Rouleau, que es el llamado fenómeno de eritrocitos en moneda. Vean cómo los eritrocitos se supraponen uno sobre otro en una distribución lineal. En segundo lugar, los neutrófilos hipersegmentados, como el que tenemos en la parte superior del frotis. Recordemos que si los neutrófilos tienen una segmentación normal de 3 a 5 lobulaciones, este tiene por ahí unas 7 u 8, entonces no está dentro del rango. En tercer lugar, la presencia de lo que llamamos eritrocitos policromatófilos, que son esos eritrocitos con coloración ligeramente más violeta que los otros, que asimismo tienen un punteado basófilo en su interior, esos pequeños puntos azules que podemos ver en el citoplasma. Pueden marcar la presencia de reticulocitos en la sangre periférica. Y lo que queremos resaltar en este momento, la marcada anisocitosis plaquetaria. Vean cómo las plaquetas tienden a variar en tamaño, unas bastante grandes, otras supremamente pequeñas como microplaquetas.
Es realmente una pena que la severidad del fenómeno de Rouleau en este paciente sea tal, ya que no se alcanza a presenciar la macrocitosis que es absolutamente clásica de las anemias megaloblásticas. Sin embargo, sí se insinúa, si comparamos con el núcleo del linfocito que tenemos en la esquina superior derecha, podemos observar que realmente los eritrocitos pueden verse macrocíticos. Entonces, también podemos observar este hallazgo en esta condición. Perfecto. Al mismo estilo de la charla de ayer, queremos terminar, digamos, esta presentación con un par de casos clínicos para integrar todo el conocimiento que hemos adquirido. El primero es un paciente masculino de 12 años, 4 meses de edad que nos llega con los siguientes hallazgos. Así como ayer lo hicimos, desglosemos de forma ordenada el hemograma del paciente. En primer lugar, recuento de glóbulos blancos. Vemos que tiene 185.000 células en periferia. Esto nos debe llamar la atención porque es un hallazgo supremamente anormal, es una leucocitosis franca. Por ende, es necesario evaluar cuál de los tipos celulares es el causante de esta alteración. Entonces, empecemos por el conteo de neutrófilos. Vemos que cuando hablamos de conteo porcentual, estos están al 1%. Esto está bastante más bajo de lo que uno esperaría. Y sobre todo considerando que al ver los absolutos, están realmente con 1.850 células, lo que técnicamente estaría bien. Entonces sigamos por la siguiente línea que serían los linfocitos. Volvemos a ver, en porcentaje tenemos que estar al 4%. Nuevamente, algo más bajo de lo que esperamos. Y si vemos en el recuento absoluto, vemos que en realidad tiene 7.400 células. Respecto a los monocitos, eosinófilos y basófilos, podemos ver que están absolutamente ausentes en el hemograma del paciente. Eso significa que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde están saliendo estas células que nos están causando semejante leucocitosis? Para ello nos referimos al parámetro que se llama recuento diferencial manual, donde podemos ver lo siguiente. De todos los leucocitos del paciente, el 95% de los mismos se les llaman blastos, son blastos. Tengan por favor este hallazgo en mente, ya que es supremamente relevante en esta condición. Entonces evaluemos las siguientes líneas celulares. Empezando por la línea roja, nos presenta una ligera anemia con una hemoglobina de 9,46, que se constituye como normocítica, normocrómica, con un ancho de distribución eritrocitario en rangos normales, lo que nos habla de una, digamos, la variabilidad de tamaño siendo bastante homogénea para la población roja. Y respecto al recuento plaquetario, nos llama la atención que tiene una trombocitopenia con 57.900 plaquetas, que en realidad estaría tendiendo hacia la generación de microplaquetas. El análisis de estas dos líneas nos debe llamar la atención y es significativo de que realmente las alteraciones en estas dos lo que denotan es una infiltración por la línea blanca, por los leucocitos que están tan presentes en el paciente. Si consideramos esto, consideramos el hecho de que los blastos, si nos acordamos, son células clonales inmaduras que se presentan en patologías de carácter maligno. En este caso, tenemos una evidencia fuerte de que nos estamos enfrentando a una leucemia aguda. Y asimismo, si consideramos la edad del paciente, que son 12 años, 4 meses de vida, tenemos que descartar la leucemia linfoblástica aguda, que es la más común en este grupo etario. Ahora bien, cuando se refiere a leucemia, uno debe utilizar una batería de exámenes adicionales que nos van a denotar lisis de las células. Sin embargo, nada más quisiera repuntar en esto y que ustedes los vieran, los analizaran y los tuvieran en cuenta porque más tarde en la línea del HOSIC vamos a tener una charla de urgencias oncológicas donde van a ser supremamente importantes. Entonces, no todos los casos son tan claros como fue el anterior. Realmente hay unos que le ponen una dificultad más grande al médico que interpreta el hemograma. Tenemos, por ejemplo, este segundo caso, una paciente femenina de 1 año, 11 meses de edad, que nos llega con los siguientes hallazgos. En primer lugar, recuento de glóbulos blancos en 15.100 células en sangre periférica. Si recordamos las tablas que vimos anteriormente acerca de los conteos normales para la edad, realmente lo que evidenciamos acá es que se está tendiendo hacia el límite superior para un paciente de 1 año, 11 meses. En realidad está casi en el punto de corte para considerar leucocitosis. Entonces, entremos a evaluar a ver la fórmula blanca que nos encontramos. En primer lugar, neutrófilos en porcentaje, que sería 13%. Y en
absolutos, que sería 1960 neutrófilos, pues como células en sangre periférica, que realmente estaría bastante normal. Linfocitos en 77% y en absolutos siendo 11.630, que aunque en el paciente pediátrico tengamos, digamos, un predominio linfocitario de la fórmula blanca, en este momento sí habría una ligera linfocitosis. Es importante que tengan entonces esto un poquitico en cuenta. Listo. Respecto a las otras líneas celulares, vamos a evaluar. A ver qué nos encontramos. Monocitos en 4%, que se traduciría a 600 células, está normal. Eosinófilos en 3%, que se traduciría a 450 células, también está normal. Respecto a los basófilos, pues no hay presencia de ellos en este hemograma. Sin embargo, recordemos que la vasopenia no la consideramos en este contexto como una condición clínicamente relevante, entonces decimos que está normal. Por último, nos volvemos a referir al recuento diferencial manual, donde lo que se nos presenta es una presencia de linfocitos atípicos en 2%. Por favor, tengan este parámetro en cuenta. Ya habiendo dicho esto, pasemos a la interpretación de las otras dos líneas. La línea roja nos presenta una hemoglobina de 12,4, es decir, el paciente no está anémico, en realidad está bastante bien, donde los índices corpusculares y el ancho de distribución eritrocitaria está bastante normal, es decir, este es un eritrograma común y corriente, no hay alteraciones en él. Sin embargo, cuando nosotros vemos la línea plaquetaria, nos encontramos que este paciente tiene 1.780 plaquetas. Es decir, este paciente tiene una trombocitopenia severa. Y este es el hallazgo más importante a considerar en este hemograma y el cual debe orientar nuestra sospecha diagnóstica en este caso. Entonces, ¿qué tenemos en conjunto con todo esto? En primer lugar, hay alteración de 2 de las 3 líneas celulares, pero a diferencia del anterior caso, la línea roja está supremamente normal. Y en segundo lugar, tenemos en el recuento diferencial manual, a diferencia de la cantidad absurda de blastos que teníamos en el anterior caso, lo que tenemos es apenas 2% de linfocitos atípicos. Entonces podemos orientar el diagnóstico hacia, pues en vez de una malignidad, hacia lo que sería una púrpura trombocitopénica, que debe tener un seguimiento del hematólogo pediatra. Entonces, ahora evaluemos qué nos podría haber causado esta púrpura trombocitopénica. Para ello, refirámonos entonces a la parte de inmunoquímica, donde, si revisamos atentamente, encontramos que hay anticuerpos tipo IgG para citomegalovirus supremamente elevados. Este hallazgo, que se acopla, digamos, a los linfocitos atípicos que tienden a suceder en cuadros virales infecciosos, así como recordando que los linfocitos son supremamente importantes para la defensa de la infección viral, nos da una sospecha diagnóstica de una púrpura trombocitopénica que es secundaria a una infección viral reciente. Bueno, perfecto. Con eso concluimos la charla del día de hoy acerca de línea blanca y plaquetas. Y ahora pasamos a una sección de resolución de preguntas con la ayuda de la doctora Rengifo. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos, Lina también. Entonces, misma metodología de ayer, los que tengan alguna pregunta, porfa, levanten la mano y pues voy a servir de moderador para hacer organizada esta parte. Bueno, mientras que se animan las personas que tengan alguna duda, si quieres, Lina, nos ayudas con las palabras para la asistencia de los miembros del grupo de interés en pediatría. Listo, entonces para los miembros del grupo de interés en pediatría vamos a tener dos palabras. Estas son neutrófilos y la segunda va a ser el rinoceronte, como lo ven aquí en la diapositiva. ¿Listo? Ya más adelante vamos a mandar el Google Forms para que lo puedan llenar. Listo, ya Eduardo nos compartió el link, entonces porfa todos vayan llenándolo. Y ya tenemos una mano levantada. Entonces, Sebastián Rincón, te doy la palabra.
Tengo una pregunta. ¿La aparición de un neutrófilo hipersegmentado se encuentra relacionado solamente a la falta de vitamina B12 o también se puede encontrar en otras patologías? Bueno, en los frotis de sangre periférica, recuerden, una golondrina no hace verano, es lo que decimos los que hacemos morfología. O sea, encontrar un neutrófilo hipersegmentado no significa que tiene una contundencia en el diagnóstico. La hipersegmentación puede darse incluso en procesos infecciosos muy importantes, en un grado variable, pero que no se acompaña de más nada. Cuando José les presentaba el frotis de sangre periférica, vieron que había un contexto donde se presentan varias manifestaciones. Una es el daño de los glóbulos rojos, otra es la anisocitosis plaquetaria, la presencia de punteado basófilo, la hipersegmentación, que no solo se da en los neutrófilos, también se da en la serie, en los eosinófilos cuando uno los ve acompañados. Entonces, no necesariamente parámetro como una sola célula tiene un significado clínico. Ahora, más bien la hiposegmentación, de la cual no hicimos mención exactamente porque la hiposegmentación en una forma cóncava corresponde al callado, y el callado es una célula que uno puede ver, como vieron en porcentaje, en un pequeño porcentaje dentro de las células. Si los callados aumentan mucho, puede ser un proceso infeccioso que esté haciendo que la médula tenga que regenerar y sacar esas células que están en el pool periférico y en el pool medular para compensar el proceso infeccioso. Hay una patología que no es infecciosa y que se relaciona con la hiposegmentación, que es una anomalía genética que se llama Pelger-Hewitt, y cursa con alteraciones de la funcionalidad de los neutrófilos. Eso es importante que tengan en cuenta. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Natalia y Andrea, vamos a repetir las palabras porque creo que no las entendieron algunos. Entonces, Lina, por favor. Sí, claro. Entonces las palabras son neutrófilos y rinoceronte. Listo. Y ahora le damos la palabra a Natalia y Andrea, si tiene una duda. Hola, mi duda es por qué la púrpura trombocitopenia tiende a darse secundaria a una infección viral en niños y en adultos es más una patología crónica. A ver, los cuadros virales son muy frecuentes en los niños. Entonces, el hecho de que se presenten cuadros virales generan un mecanismo autoinmune que hace que se produzcan anticuerpos antiplaquetarios. Las razones por las cuales un paciente presenta ante una situación viral una formación de anticuerpos son propias del huésped. O sea, ¿por qué un organismo lo hace y otro no? Probablemente tenga una activación autoinmune que tenga que ver con algunos genes. Eso se está estudiando recientemente en los pacientes, sobre todo que se cronifican. Pero cuando uno se expone a un estímulo inmune, porque esto genera, eso que les decía José, el linfocito se encarga de la respuesta inmune, puede desencadenar este desorden. Cuando no es que en el adulto sean crónicos, los niños también son crónicos, se pueden hacer una púrpura crónica, o sea, tenemos una púrpura aguda y una púrpura crónica. En el adulto es más posible que cuando uno le dé una púrpura se cronifique. Eso quiere decir que tenga tiempos mayores a 6 meses o a 1 año. Hay diferentes clasificaciones. El tema es que la autoinmunidad en el adulto
ya cuando uno es adulto ya hizo su respuesta inmune a los contactos bacterias, a las vacunas y demás, porque incluso hay niños que con vacunas también pueden hacer la misma activación autoinmune. Entonces, ya has hecho esto, la posibilidad de que una enfermedad autoinmune genere el cuadro de trombocitopenia y como enfermedad autoinmune genere una cronicidad es mayor, porque ya eres un adulto. De hecho, en los niños, en la edad de adolescentes, tenemos que siempre estar muy atentos cuando sobre todo una niña presenta un cuadro de púrpura trombocitopénica inmune. Estar muy atentos que sea el debut de un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Esto obliga que esto lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en los temas más adelante de púrpura trombocitopénica, pero pues ahí les doy un adelantico. Esto implica que en los niños menores de 10 años estudiemos todas las causas virales y en los mayores de 10 años estudiemos todas las causas virales como el perfil reumatológico completo. Y en el adulto es obligado que cualquier paciente que presente púrpura inmune se le haga el estudio de autoinmunidad, o sea, el reumatológico completo. ¿Te quedó respondida tu pregunta, Natalia? Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Heidi nos hace una pregunta aquí en el chat. ¿Cuáles son los elementos del hemograma que hay que tener más en cuenta para sospechar leucemia en niños, aparte de los que nos mencionaron en la charla? A ver, en términos estrictos del cuadro hemático, por eso se eligieron ese par de casos que eran muy especiales. Si ustedes vieron en el primer caso, José, ¿lo puedes poner, por favor? O Linita. Si ustedes ven el primer caso, tenemos las alteraciones a nivel del recuento de leucocitos. Pues era contundente, 186,000 blancos, o sea, eso te llama que tienes una proliferación muy importante. Entonces, debes considerar siempre, por eso cuando José les explicó las 3 líneas. Uno tiene que evaluar las 3 líneas. Y si ustedes ven ahí, tienen afección de las 3 líneas celulares. Cuando uno tiene más de 2 líneas celulares, debe considerar la posibilidad de que estás ante una leucemia. La afección puede ser leucocitosis o leucopenia, anemia, policitemia es una sutileza ya pensando, por ejemplo, en mieloproliferativos crónicos, que puede ser, es otro tema, pero cuando tienes anemia, trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis, como está pasando en este caso, que tienes es leucocitosis, tienes que considerar más de 2 parámetros. Por eso pasen al caso que sigue, al segundo caso. Por eso dijimos en esta presentación que el segundo caso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una niñita que tiene un predominio linfocitario, una linfocitosis y unos leucocitos borderline. Están borderline al límite superior. Y tienes predominio linfocitario con una linfocitosis. Ese paciente lo preocupa a uno. Porque si vamos a ver la serie plaquetaria, pues tiene 1000 plaquetas. ¿Qué lo deja uno ligeramente tranquilo en ese paciente? Que tiene demasiado bien la serie roja, demasiado bien. ¿Vieron el otro paciente? Tenía 9,6 de hemoglobina, 9,8. No tenía tanta anemia, pero tenía. Las plaquetas estaban en 57. En cambio, en este vemos unos blancos posteando, una desviación derecha de la fórmula, pero sí tenemos una trombocitopenia brutal. Es que tiene 1700 plaquetas. Nada, está en rines, tiene una plaqueta dándole vuelta por todo el cerebro para no sangrar. Entonces, esta niña, aunado por supuesto al criterio clínico,
uno diría, bueno, con eso, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con ese paciente? Porque en términos estrictos tendría 2 líneas plaquetarias. Y ahí ya viene toda la parte donde se revisa el frotis de sangre periférica o recuento diferencial manual. Con el recuento diferencial, ahí ven los linfocitos estimulados. En las infecciones en los niños por Epstein-Barr, por citomegalovirus, y sobre todo por estos dos, pero buena parte de los otros virus pueden provocar unos linfocitos que se conocen como linfocitos atípicos, porque tienen un citoplasma más azul, un citoplasma más amplio. Ese azul del citoplasma se refiere a la producción de inmunoglobulinas en respuesta inmunológica al contacto viral. Por eso hacemos todas las pruebas virales y encontramos que tenía semejante montón de citomegalovirus, pero tenía la M negativa, este paciente. Entonces, recién no fue, y eso es lo que pasa generalmente con las púrpuras trombocitopénicas, que como que se va generando el fenómeno de respuesta inmune al virus normalito y de pronto se chifla y empieza a atacar todo lo que tiene y ataca las plaquetas. Entonces este cuadro orientaba muy fuertemente a que se trataba de una púrpura trombocitopénica y que había que intervenir. Los blancos no nos apuraban y los rojos mucho menos. Entonces aquí les doy así como porque es un caso de la vida real. Lo que decidimos con este paciente cuando veamos en el manejo de púrpura fue manejarlo con una sustancia que no interviniera en caso de que fuera una leucemia, y si no respondía a esa sustancia tendríamos que hacer la evaluación medular, pero respondió. Ese es el uso de inmunoglobulinas como bloqueantes de esos anticuerpos. Hicimos inmunoglobulina G altas dosis y con eso obtuvimos respuesta, y ninguna leucemia responde a inmunoglobulina. Entonces, esto es un paciente mucho más difícil, porque lo que ustedes encuentran en los libros es que si uno tiene una púrpura, solo tiene las plaquetas afectadas, pero es que resulta que son... Y si la tiene posviral, entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver solo con el cuadro hemático. Pero si hablamos de otras cosas que a uno tendrían que hacerle sospechar, pues por supuesto la clínica es soberana. Si a mí me llega un niño lleno de ganglios en todo el cuerpo o con hepatoesplenomegalia muy importante, pues tengo que pensar más que se orienta a un cuadro leucémico, porque si entendemos que generalmente las púrpuras son postvirales, no intravirales, porque si tenemos una intraviral, estamos teniendo es una infección viral con inmunoglobulina M positiva y contundentemente con su cuadro viral ganglionar, hepatoesplenomegalia, con las pruebas positivas y demás. Pero si yo tengo una púrpura postviral, no tengo por qué tener un volumen importante de visceromegalias, ni un volumen importante de ganglios y demás. Entonces, eso con respecto a la clínica. Y además de eso, hay otros laboratorios complementarios, que es lo que les mostramos en el paciente de la leucocitosis, que es la presencia de algunas sustancias en la sangre que nos están hablando de la lisis tumoral. Como es, acuérdense que ayer José les decía, cuando les habló de los glóbulos rojos y la ictericia, cuando se rompían los glóbulos rojos, él dijo, liberan deshidrogenasa láctica por ruptura. Pues la ruptura de células tumorales también producen un aumento de la deshidrogenasa láctica. Miren la de este niño, la del de ahí. 3000, no es una gotica. ¿Vieron la hemólisis de ayer? Teníamos 730 de LDH. Miren esta, 3171. Además de eso, vemos los desequilibrios en fosfocálcicos, el aumento del ácido úrico, el aumento del potasio, las alteraciones si ya tenemos constituido un síndrome de lisis tumoral en la creatinina y en el
O sea, son muchas cosas. Si les adelanto todo esto es porque todos estos temas están incluidos dentro de lo que se va a revisar en el grupo de interés, así que es un abrebocas para que estemos atentos a todo el aprendizaje. Heidi nos escribe que muchas gracias, doctora, que le quedó muy claro, que muy amable. Igualmente, muchas gracias, doctora, por contarnos sobre esos casos tan interesantes. Isabela nos pregunta, y quisiera saber si Isabela está para que nos pueda complementar, porque de pronto la pregunta está un poco inespecífica. Ella pregunta, ¿algún tipo de trastorno plaquetario que no indique una patología? ¿Hay algún tipo de trastorno plaquetario que no indique una patología? Pues entonces no sé si Isabela está por ahí para complementarnos de pronto. Sí, porque como un trastorno plaquetario, o sea, si tú tienes un trastorno, tienes mal la plaqueta. Tal vez tú quieres decir, por ejemplo, si tú tienes una macroplaqueta, que ahí lo estaba preguntando alguien más, ¿cierto? Sí, señora. Alguien más hizo una pregunta de plaqueta. O sea, si usted tiene un trastorno morfológico plaquetario, tiene una alteración, tiene que estudiar. Estudiarlo. Hay bastantes alteraciones de la morfología plaquetaria por alteración en los gránulos que constituyen trombocitopatías. Esas son alteraciones funcionales plaquetarias, que generalmente se traducen con alteraciones en el tamaño de las plaquetas, como les habló José, del síndrome de Bernard-Soulier, de la plaqueta gris, de la trombastenia de Glassman. Todas esas son alteraciones funcionales plaquetarias que cursan con tamaños variables y alteraciones morfológicas de las plaquetas, como también alteraciones en el tamaño plaquetario. Además de esto, hay alteraciones que no cursan con trombocitopenia y aún así tienen una alteración funcional plaquetaria. Y en cuanto a macroplaquetas, las macroplaquetas en los pacientes que tienen púrpura, o sea, que es un mecanismo que está soltando el megacariocito para compensar la deficiencia o destrucción que se está produciendo en periferia, son funcionales, porque él está tratando de compensar. Pero si yo veo macroplaquetas, por ejemplo, en un síndrome mieloproliferativo crónico, esas plaquetas son disfuncionales, no son totalmente sin función, sino que son disfuncionales. Y los pacientes con mieloproliferativos crónicos muy importantes pueden llegar a tener sangrados importantes por una función alterada, a pesar de que tengan no solo la cantidad normal, muchas. Aún así pueden tener porque son disfuncionales. Y las macroplaquetas de las enfermedades morfológicas plaquetarias son francamente disfuncionales. O sea, el Bernard-Soulier, el Glassman, la plaqueta gris y el Mehiggin, por ejemplo, que les comentó José, son plaquetas disfuncionales. Por eso cuando José les hablaba que es muy importante que hagan concatenar todos los hallazgos, por ejemplo, cuando uno mira la anisocitosis plaquetaria, pero lo ve con una intensa trombocitopenia. Entonces ahí uno piensa, por ejemplo, en una púrpura trombocitopénica. Y si uno tiene esa que está entre 100 y 150, que uno dice, sí están bajitas, pero no es nada del otro mundo, y ve que tiene una gran anisocitosis, ojo, no sea que yo vaya a tener mucha macroplaqueta, y entonces me voy al volumen plaquetario, uy, el volumen plaquetario está grandote, entonces vamos a mirar si este paciente lo que tiene es una alteración morfológica de la plaqueta, o sea, plaqueta de tamaño grande por una alteración funcional. Listo, doctora, muchas gracias. María Paula nos pregunta
Que los neutrófilos aumenten sobre la población linfocitaria en la infancia está relacionada con la atrofia del timo. No, o sea, los neutrófilos, como ustedes vieron en las tablas que les presentó Lina, tienen en el recién nacido, son bastantes, eso es lo normal, que sean muchos, porque por toda su condición fisiológica deben tener esas células e inmediatamente empiezan a descender y se comporta el aumento de los linfocitos que está generado lógicamente porque es que el niño necesita hacer una respuesta inmune. Es donde estamos probando todo, o sea, los chiquitos son los que están probando todo y generando la producción de inmunoglobulinas para toda la vida. Luego eso ya desciende y no es exactamente porque también se acaba el timo, porque ya no es que si el timo se va achicando porque ya no requiere tanto de ese proceso de presentación de antígeno. Pero, por ejemplo, el vaso no se desaparece y el vaso también tiene una función de producción de inmunoglobulinas muy importante. Entonces, de respuesta inmune. Entonces, es como muy lógico que si estamos sometidos a una respuesta inmune y después de los 10 años ya hemos probado toda la respuesta inmune, entonces empieza a equilibrarse la fórmula y después de los 14 años uno ya ve, entre los 6 y los 10 años estamos así como a mitad y después de los 10 años vemos que hay predominio neutrófilo y después de los 14 es prácticamente la fórmula del adulto. ¿Por qué? Porque necesitamos la defensa a las bacterias. Es que el cuerpo es inteligente en su comportamiento. Es lo que estamos necesitando para la respuesta inmunológica. Listo, doctora. Es primero el huevo y luego la gallina. Sí, señora. Listo, María Paula nos dice que muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. En ese momento, Alicia nos pregunta, ¿el coronavirus podría causar trombocitopenia en los niños? Coronavirus causa de todo y causa muchas alteraciones. La más sí puede causar trombocitopenia en casos muy comprometidos porque en los casos severos de coronavirus se produce coagulación intravascular diseminada. Entonces, eso produce síndromes relacionados a microangiopatía trombótica. Es un tema grande. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, en nombre del JOSI, le damos las gracias a nuestros expositores de estos últimos 2 días. José, nuestro vicepresidente, y Lina, la directora de investigación del Grupo de Interés en Pediatría. Igualmente le damos las gracias a la doctora Rengifo por su acompañamiento y valiosos aportes. Y por supuesto, gracias a todos nuestros asistentes. Nos complace ver mucho su acogida. De verdad que para nosotros fue un gusto y un honor poder hacer esta primera charla en conjunto, demostrar las oportunidades que hay con el trabajo en equipo entre los grupos de interés y bueno, esperamos que se siga dando en el futuro. En virtud de este apoyo entre los grupos de interés, a quienes les llame la atención, los invitamos a la charla del grupo de interés en dermatología que comenzó ahorita a las 7 de semiología de la piel. Y les recordamos a nuestros asistentes y a los miembros de nuestro grupo llenar el Google Forms que va a continuar abierto por 5 minutos más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos, por escuchar, por estar atentos, por presentar a los que hicieron la presentación, una excelente presentación, pero además de eso, por el interés en este tipo de cosas, que es que eso es lo que marca la diferencia en el aprendizaje, es el interés propio. En adelante, ustedes van a ver que si no ponen ustedes todo su interés en el aprendizaje,
se quedan básicos y mediocres. Y necesitamos médicos buenos en este país y para todo lo que se necesite más. Que estén muy bien, chicos. Gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Entonces, que tengan linda noche y nos estaremos viendo en las próximas reuniones. Hasta entonces.